Bueno, muy buenas noches ya a todos los amigos de YouTube y también a los amigos de Casa de Refugio en Maipú. Este es un nuevo video de, este estudio bíblico que cada día martes estamos subiendo para poder edificar tu vida. Agradecemos a los hermanos y a los amigos que se han suscrito. Y bueno, el tema que traemos hoy día tiene como título ¿Cómo empezar a leer la Biblia? Cómo empezar a leer las Escrituras. Quizás más de alguna vez has escuchado que la gente dice, leo la Biblia, pero no la entiendo, no la comprendo, trato de entender su contenido, pero no lo entiendo. Y para poder dar luz frente a este tema, vamos a leer una porción de la Escritura que se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo 8, el versículo 26. Libro de los Hechos, el capítulo 8, el versículo 26. Y dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentase con él en el carro. El pasaje de la escritura que leía él era: como oveja fue llevado a la muerte, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de su vida la tierra. Entonces el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yo elegí este ejemplo porque era un hombre que era un etíope. Era un etíope que pertenecía a una parte de la sociedad importante. Se le había sido delegado los tesoros de una reina. Era un hombre importante y tenía inquietud. Dice que subía a Jerusalén todo el tiempo a adorar. Tenía una inquietud por Dios, pero le pasaba como quizás muchas personas que tienen inquietud por Dios, que toman la Biblia o toman las Escrituras y las leen y no las entienden. Pero yo le voy a decir una cosa. Lo primero, cuando una persona tiene inquietud, cuando una persona busca, cuando una persona se acerca a Dios y de verdad quiere entender este libro, que es la Biblia, Dios le va a proveer a esa persona que Él le ayude, que Él le enseñe y que Él le disipule. En la iglesia del Señor, nuestro Señor Jesucristo ha puesto maestros y enseñadores para poder disipular a la gente. Cada uno de nosotros, los cristianos, necesitamos ser discipulados. Cuando tú entras a una iglesia, necesitas a alguien que te enseñe las Escrituras. Y Dios ha proveído esas personas para enseñarte las Escrituras. Así que el primer paso, tener inquietud. Buscar a Dios. Buscar su rostro, como le hacía este etíope que dice que subía a Jerusalén a adorar, pero no entendía lo que estaba leyendo. Y sin embargo, el Señor le proveyó a un hombre que era Felipe, lo puso al lado del carro donde estaba este etíope y le hizo una pregunta: ¿entiendes lo que lees? Porque leía el profeta Isaías y leía una profecía que hablaba de Cristo proféticamente. Y él decía, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces dice la palabra que Felipe, comenzando desde esta escritura, le enseñó el evangelio de Jesucristo. Esta expresión, comenzando desde esta escritura, quiere decir que Felipe no usó solamente esa escritura que el etíope estaba leyendo, sino que empezó a pasearlo por las Escrituras. Y esto es algo muy importante para comprender las Escrituras. Tú no puedes
entender la Biblia leyendo un solo texto. Tú tienes que leer todo el contexto que tiene la Biblia. La Biblia son 66 libros y lo hermoso de la Biblia es que esos libros están relacionados unos con los otros. Hay una unidad en la Biblia. Hay un hilo conductor que une todos los libros de la Biblia. Entonces te voy a poner un ejemplo. Te voy a compartir cómo lo hago yo, cómo hago estos estudios. Si quiero hablar de la santidad, yo busco en las Escrituras todos los textos que hablen de santidad. Todos los textos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y después los uno. Es como un rompecabezas, para que tú me entiendas. En la Biblia hay un rompecabezas. Muchas veces en un texto de la Biblia, en un profeta, está la parte que te falta para entender lo que dice el otro profeta. Muchas cosas que están en el Antiguo Testamento, tú lo vas a entender leyendo el Nuevo. Entonces, si tú lees todos los textos que hablan de un tema y los juntas, tú vas a tener una visión panorámica del tema y lo vas a poder entender. Mira lo que dice el profeta Isaías. Vamos a ir a un texto que habla de esto. En Isaías 28, 10 y 13. El profeta Isaías 28, 10 y también el versículo 13 dice así: mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea. ¿Qué quiere decir esto? Tú tomas todos los textos de la Biblia que hablan de un tema y pones un texto sobre el otro. Los unes y empiezas a tener una idea clara de lo que quiere decir la Biblia. Esto es un principio de la hermenéutica, texto sobre texto. La Biblia se interpreta a sí misma. Si tú lees un pasaje de la Biblia que no lo entiendes, posiblemente leyendo otro capítulo que hable del mismo tema, te va a dar claridad ese pasaje. Entonces la Biblia, para poder entenderla, requiere una dedicación. Yo quiero, por ejemplo, saber quién es Jesús. Yo empiezo a buscar en las Escrituras todos los textos que hablan de Jesús y los uno. Texto sobre texto, reglón sobre reglón, mandamiento sobre mandamiento. Y te va a dar una luz clara de todo el texto. Lo que pasa es que muchas personas no entienden las Escrituras porque leen solamente un texto fuera de contexto, y un solo texto de la Biblia no te va a revelar todo lo que Dios te quiere revelar. Por eso este libro, la Biblia, tiene una unidad. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo son necesarios para entender un tema. Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos para poder entender las Escrituras? Voy a ir a Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Que habla de algo que es muy importante. Dice así: el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Mira lo que dice acá: el temor del Señor es aborrecer el mal. Para entender las Escrituras tienes que tener temor de Dios. ¿Y qué es lo que es tener temor de Dios? Es aborrecer del mal. ¿Qué es lo que trato de decir esto? No basta solamente tener conocimiento. Tienes que apartar tu vida de lo que a Dios no le agrada. Mira lo que dice el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mira, el principio de la sabiduría. O sea, ¿quieres ser sabio? ¿Quieres tener conocimiento? ¿Quieres conocer las Escrituras? ¿Quieres entender la Biblia? Lo primero es tener temor de Dios. El principio de la sabiduría. Lo primero que tú vas a necesitar para poder entender las Escrituras es tener temor de Dios. Porque ¿de qué serviría que yo acumulara conocimiento de las Escrituras y mi vida no se apartara de lo que a Dios no le agrada? Que mi vida no se apartara del pecado. El temor de Dios es apartarse de lo que a Dios no le agrada.
Y a medida que tú vas buscando a Dios y te vas apartando de lo que a Él no le agrada, Dios te empieza a dar sabiduría para entender las Escrituras. Dios te empieza a revelar la Biblia. Entonces, si no hay temor de Dios, ¿cómo vas a entender las Escrituras? Mira lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 1. Tito, capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El conocimiento de la verdad que es según la piedad. O sea, tú te vas acercando al Señor, vas buscando su presencia, te vas apartando de lo que a Dios no le agrada y Dios te empieza a dar luz de las Escrituras. Cuando una persona tiene deseos de verdad de servir a Dios, cuando una persona de verdad quiere a Dios, Dios le va a revelar las Escrituras, como lo que mencionaba al principio, un etíope, una persona de otra nación, no judío de nacimiento, pero quería conocer al Dios de Israel y iba al templo a adorar y no entendía nada, pero quería. Pero ese hombre empezó a buscar y Dios le puso una persona al lado que era Felipe para que le enseñara las Escrituras. Si tú de verdad tienes inquietud por esto, por las Escrituras, Dios te va a poner gente que te enseñe y también te va a dar a ti sabiduría para poder entenderla. Y si tú tienes la disposición de aprender las Escrituras para apartarte de lo que a Dios no le agrada, Dios te va a dar sabiduría. Mira lo que dice Jeremías 33:3, que es muy conocido. Jeremías 33:3. Dice así: clama a mí y yo te responderé. Todos lo leen hasta ahí. Clama a mí y yo te responderé. Pero sigue: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces yo te pregunto, ¿tú estás clamando a Dios? ¿Tú estás clamando, buscando a Dios de corazón? ¿Hay en tu corazón un clamor hacia Dios? Porque yo te digo una cosa: si tú clamas a Dios de corazón, Él te va a responder, y no solamente te va a responder, Él te va a enseñar. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, si tú no te estás acercando a Dios, si tú no estás buscando el temor de Dios, de apartarte del mal, si no hay una búsqueda sincera del Señor, va a ser complicado que se te puedan abrir las Escrituras y entenderlas. Tiene que haber temor de Dios en tu vida. Ahora créeme, mi hermano y mi hermana y amigo que estás escuchando, dice la Biblia que Dios es galardonador de todos aquellos que le buscan. Y Dios sabe quién le está buscando de verdad y quién no le está buscando. Y si tú eres alguien que le está buscando, Dios te va a mostrar las Escrituras, te va a abrir la Biblia, te va a dar entendimiento y te va a dar sabiduría. Pero tú pregúntate, de corazón, quizás tú has dicho: yo no entiendo la Biblia, pero de verdad, ¿tú le has tomado asunto a este libro? ¿Te has tomado tiempo para entenderlo? ¿La lees a diario? ¿Buscas? ¿Escudriñas? Porque si no lo haces, ¿cómo vas a entenderlo? ¿Cómo Dios se te va a revelar? Yo te digo que cualquier persona que se acerca con un verdadero interés a la Biblia, Dios le va a revelar las Escrituras. Y fíjate que ahora en el internet hay muchas herramientas para entender la Biblia. Hay páginas donde te aparece la Biblia en el original griego y hebreo. Y como te digo, un consejo que tú dirás: ¿cómo yo hago estos estudios bíblicos? Le pido al Espíritu Santo que me dé un tema y después empiezo a buscar en la Biblia todos los versículos bíblicos que hablan de ese tema. Te voy a poner un ejemplo. Vas a ChatGPT o Google o a la aplicación que tú quieras y pones textos de la Biblia que hablen del temor, textos de la Biblia que hablen de la oración. Y hay páginas donde te van a aparecer todos los textos bíblicos que hablan de ese tema. Léelos todos y se te va a armar un rompecabezas. Te va a dar luz a las Escrituras. Mira lo que dice acá en Hechos capítulo 17 versículo 10, donde nos habla de unos hermanos que eran muy solícitos en entender las Escrituras. Hechos
capítulo 17, versículo 10. Y dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, los que estaban en Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y la Biblia llamó a estas personas nobles. ¿Por qué? Porque mira, Pablo llegaba y Silas hablaban las Escrituras, y ellos tomaban las Escrituras y con diligencia investigaban si lo que le estaban enseñando era así, si era correcto lo que le estaban enseñando. Qué hermoso sería que la iglesia fuera así, que cualquier persona que se pare en un púlpito a predicar, tú como cristiano tienes la responsabilidad de escudriñar las Escrituras si lo que te están diciendo está en las Escrituras o no está en las Escrituras. Eso la Biblia lo llama nobleza, verdadero interés. Una persona que tiene verdadero interés con la Biblia no solamente se va a quedar con lo que escucha, va a querer saber por mí mismo, va a querer averiguar por sí mismo, va a decir, a ver, el maestro que enseñó la Biblia enseñó de este tema, pero yo quiero buscarlo, yo quiero leerlo, yo quiero ver en qué parte de la Biblia sale, en este caso, lo que yo te estoy enseñando. Eso se llama verdadero interés, eso se llama nobleza, eso se llama que verdaderamente te interesa. Y los hermanos de Berea dice que eran más solícitos que los de Tesalónica, porque ellos no se quedaban solamente con la enseñanza, ellos tomaban la Biblia y decían, a ver, ¿es verdad lo que me están diciendo? ¿Está en las Escrituras lo que me están enseñando? A la gente que tiene ese espíritu de saber, de conocer, Dios siempre les va a bendecir. Mira, hermano, te voy a leer lo que habla el Evangelio de Lucas, cuando comienza Lucas a hablar del Evangelio que él escribió. Lucas capítulo 1, versículo 3. Lucas capítulo 1, versículo 3. Y dice así: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndotelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Los evangelios, Lucas, Marcos, Juan, Mateo, no fueron escritos a la ligera. Los hermanos que escribieron fueron diligentes, investigaron, escudriñaron, se preocuparon de las palabras para poner en el escrito, se preocuparon de ser diligentes en los que escribían. El evangelio no es algo hecho al lote. Las personas que lo escribieron se preocuparon de las palabras que iban a usar para escribir, se preocuparon de investigar que lo que estaban escribiendo fue realmente así y sucedió así. Los evangelios y la Biblia son un trabajo serio, hecho por personas inspiradas por el Espíritu Santo, pero que también buscaron por su cuenta, también investigaron y también se preocuparon de tomar las palabras correctas para ponerlas en las Escrituras. Y Dios desea de nosotros, este año que está partiendo, el año 2026, que tú tengas un verdadero interés por las Escrituras. En este libro hay un poder inmenso que la mayoría de los cristianos no conocen, porque nunca han tenido un verdadero interés por conocer la Biblia, nunca han tenido un verdadero interés por saber lo que dice la Biblia, ni siquiera la leen a diario, ni siquiera saben dónde están los libros de la Biblia, ni siquiera hay un deseo de investigar y de conocer. Pero yo te digo, hermano y amigo que estás escuchando, ¿quieres saber la verdad? ¿Quieres conocer a Cristo? Porque Cristo está aquí. Cristo está en este libro. Mira lo que dijo Jesucristo mismo en Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo está aquí, en este libro, en estas páginas, y siento su presencia. Está Cristo, está Dios. Cuando tú te acercas a la Biblia y entras en contacto con ella, entras en contacto con Dios. Si tú tienes una Biblia en tu casa, no tienes cualquier libro. La Biblia tiene poder. La Biblia no es un libro natural. La Biblia no es un libro inventado por los hombres. La Biblia
tiene el poder de convertir el alma de una persona. Fíjate, amigo, que la vida de millones de personas en el mundo han sido transformadas por este libro, incluyendo la mía. Este libro ha transformado personas ricas, pobres, preparadas, sin preparación, mucha gente de muchos estratos sociales. La palabra ha tocado sus corazones y las ha cambiado. Pero también detrás de ellos ha habido un verdadero interés de conocer la Biblia y de conocer las Escrituras. Este hombre del ejemplo del principio, el etíope, subía a adorar a Jerusalén y leía el profeta Isaías, pero no entendía nada. Y se acercó a Felipe y dice: Isaías, ¿de quién habla? ¿Habla de él o habla de otro? Y Felipe dice que comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Cristo. Y si tú lees más adelante, a él le conmovió tanto lo que escuchó de las Escrituras, que le dijo a Felipe: mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? La palabra le conmovió tanto, y estaba recién entendiéndolo, era el primer día que la entendía, que quiso ser bautizado. Hermano, si tú tienes claridad de las Escrituras, vas a alumbrar la mente de otras personas, vas a hacer luz para las otras personas. Pero tú no puedes alumbrar a las personas con un libro que ni siquiera te ha alumbrado aún a ti, porque no has tenido verdadero interés por conocerlo. Así que yo deseo este año 2026, vamos a subir muchos estudios bíblicos con temas muy interesantes. Nosotros solamente este año 2025 que pasó, estamos calentando motores con la Biblia. Vamos a traer mucho material, mucho estudio, mucho conocimiento para que tú puedas conocer. Y yo te animo a inscribirte en este canal, a participar de los estudios bíblicos, a poner tus comentarios, a poner también los temas que quieres tú que nosotros tratemos. Y esta palabra, que es la Biblia, va a transformar tu vida. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No solo letra muerta, sino que espíritu y vida. Así que, amigo, que el Señor te bendiga en esta noche. Te saludamos de acá, estamos en el Tabo, acá con mi familia, pero seguimos trabajando con los estudios y deseamos que cada martes tú tengas un estudio bíblico para escuchar y para compartir con los tuyos. Que el Señor te bendiga grandemente, y saludos míos de mi familia y de tu iglesia, Casa de Refugio en Maipú. Bendiciones.